Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a estas transmisiones pensadas para los jóvenes. Y bueno, pues saludos a todos. Sabemos que no todos los que nos ven son jóvenes. Saludos a todos. Realmente espero que Dios te bendiga en este mensaje, que se cumpla el propósito de Dios con esta palabra y, y si estás empezando, puedas avanzar hasta lograr tu salvación. Y si eres una persona que ya conoce, espero que este mensaje te dé mucha luz y, y Dios te bendiga. Muy bien, para los que no me conocen, mi nombre es Antonio Arcos y vamos a continuar con la serie de enseñanzas de ese dicho que Pablo le dijo al joven Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Este mensaje podría ser el segundo del mensaje de la semana pasada, en el que estuvimos hablando de cómo es que Dios trata con el pecado. Sí, vimos con la Biblia que no es exagerado correr del pecado. Sí, en palabras de Pablo, huye de las pasiones juveniles. Sí, vimos que la escritura contiene la misma idea en otros pasajes. Sí, que es que debemos de evitar el pecado. Ahora, ¿por qué? Porque todos los pecados empiezan con algo muy pequeño. Yo te puse un ejemplo la vez pasada, te dije que ningún borracho eh, se hizo borracho al tomar su primera copa, sino que muy probablemente pues, empezó con un sorbo, posteriormente una copa, después varias copas, después una botella, después varias botellas y ya no puede dejar de beber. Hoy vamos a tocar más puntos alrededor de este tema, ¿sí? Y al mensaje de hoy le puse libertad o libertinaje, ¿sí? El libertinaje es una deformación de la libertad. El libertinaje es eh, una mirada, digamos así, torcida de la libertad. Y eh, precisamente hoy, con la ayuda de Dios, vamos a ver cuál es la diferencia entre la libertad que sí nos da Dios en su palabra o el libertinaje que algunas personas o grupos practican para permitir y aún legalizar la práctica del pecado. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Allí donde estás en tu casa, por favor, acompáñame y vamos a pedirle a Dios su ayuda. Padre, gracias por esta tarde, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, bendito Dios, que por favor nos acompañes y que me des, Dios, de tu ayuda especial, de tu gracia, Señor, para comentar este tema, Señor. Y te ruego que acompañes a las personas que me van a ver para que, por tus compasiones y misericordia, Señor, pues les hables, Dios. Por favor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a empezar la enseñanza con un texto de Pablo. Pablo entendía perfectamente lo que es el amor práctico. De hecho, pues por el Espíritu Santo él disertó del amor. Sí, tú lo puedes ver en las cartas de Pablo. Él describe perfectamente qué es eso. Y Pablo conocía sus límites como cristiano, como líder de la iglesia, como una persona bien instruida en la ley de Dios. Bien, dice Pablo en 1 Corintios 8:13: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Si tú lees el capítulo 8 de 1 Corintios,
Muy interesante, te recomiendo que lo leas. Eh, Podría ser un poco complicado entenderlo a la primera. Yo te invito a que lo leas varias veces, que lo medites, para que tú puedas comprender por qué Pablo dice esto. Sí, bueno, el punto es que algunos cristianos de Corinto no tenían problema en comer carne y otros sí. La razón es por la que en las carnicerías de esa época, pues llegaban animales pues para comer, pero también llegaban los animales que podían haber sido sacrificados a los ídolos. Entonces tú te presentas a la carnicería, vas por tu mandado, pides tus piezas de carne y entonces, muy probablemente, te podrías encontrar carne de una vaca o de un buey que había sido sacrificado a los ídolos. Entonces Pablo empieza a hablar de un tema que vamos a tocar hoy, que es la conciencia. Entonces, la conciencia de algunos de los de Corinto, pues bueno, decía, pues bueno, yo me siento aquí, yo me como mi carnita que me compré en la carnicería, porque mira, yo no sé si fue de los que sacrificaron a los ídolos o no, yo me la voy a comer. Pues como yo no sé si fue o no, pues me la como. Pero había hermanos en Corinto que decían, no, no, no comas, o sea, porque a esa carnicería entran los animales de los templos de los dioses que fueron sacrificados y se tropezaban los hermanos que decían, no comas, no comas. Y Pablo empieza a disertar sobre el tema de la conciencia y dice, bueno, pues el que come no condene al que no come y el que no come no condene al que come, así que a paz nos llamó Dios y, eh, y les hizo una aclaración. Aquí en el versículo 8, perdón, en el capítulo 8, versículo 13 dice, por lo cual, si yo, Pablo, si mi comida les ocasiona que era mi hermano, no comeré carne jamás. Pablo tenía una conciencia tranquila de comer de la carnicería, fuera de lo sacrificado o de lo no sacrificado, pues yo no sé, yo me la como, ¿no? Pero si eso iba a tropezar a alguien, Pablo dijo, pues no como. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una conciencia firme, pero había personas que no la tenían. ¿Sí? Bueno, más adelante en la Biblia, aquí Pablo también les dice, pero a ver, abusados, si ustedes saben que eso sí fue sacrificado a los ídolos, de eso no coman, ¿eh? No. Entonces, Pablo también pone esos límites, ¿sí? Pero de lo que se sabía o no se sabía si había sido o no sacrificado a los ídolos, pues Pablo decía, pues unos pueden comer, otros no, pero si les tropiezo, yo no como, ¿sí? Entonces, la conciencia de unos estaba firme, la conciencia de otros no tanto. Chicos, pasa lo mismo con cualquier otra cosa de las cuestiones que nos rodean en nuestro país, México, o si nos ves en otro país, pues bueno, hay cuestiones similares, muy parecidas o idénticas a este dilema, el cual Pablo en 1 Corintios 8, pues ilustra muy bien. Sí, hay conciencias que no pueden hacer ciertas cosas y hay otras que sí. Sí, conocí a un hermano muy lindo, que después de escuchar del amor de Dios y todo esto, pues se le hacía fuerte que niños jugaran con juguetes de armas, ¿sí? Se le hacía violento, cómo es posible y todo eso, ¿sí? Pero, pues bueno, si tú te pones a ver, digamos, la, la cuestión de la niñez, pues los niños juegan a ser karatecas, los niños juegan a las pistolas, los niños. Y entonces la conciencia del hermano pues era como muy,
muy inclinada a reprobar el uso de armas como juguetes. Sí, bueno, eso, eso es algo parecido a lo que acabamos de explicar con el texto de 1 Corintios 8:13. Sí, afortunadamente, la ciencia también nos puede apoyar para estas cosas. Y eh, dijo un general del ejército de los Estados Unidos que había un videojuego, y te estoy hablando de años atrás, que decía este general, este videojuego tiene, digamos, elementos idénticos a los que el ejército de los Estados Unidos usa para quitarles la sensibilidad a los soldados para poder matar al enemigo. Bueno, ya es una opinión muy autorizada, vete formando tu criterio, ¿sí? Yo he visto varios videojuegos y pues hay unos como muy, digamos, muy inofensivos, pero hay otros sí muy violentos y aparte de violentos contienen pornografía, ¿sí? De muñequitas que usan la ropa muy provocativa y muy violentos, sangre y disparos y muerte y cosas así. Bueno, entonces sucede que de tantos videojuegos eso también crea una adicción. Vete formando tu opinión, ¿sí? Entonces, realmente aquí debemos todos de meditar, todos debemos usar esta mente que Dios nos dio a los seres humanos, a diferencia de los demás animales de la creación, y debemos de poner las cosas en su lugar. Ahora, no me voy a extender ya mucho en este tema que acabo de tocar porque, mira, todas las mentes y todas las conciencias son diferentes. ¿Sí? Te pongo un ejemplo. Cuando yo era pequeño, había una peluquería exclusiva para varones. Y los salones de belleza eran exclusivos para que las señoras y las señoritas se fueran a cortar el pelo. Tú no veías nunca a una mujer en una peluquería y mucho menos a un hombre en un salón de belleza cortándose el cabello. Si tú como hombre se te hubiera ocurrido meterte ahí a cortarte el cabello, seguramente hubiera sido socialmente muy mal visto. ¿Sí? En el siglo pasado, si eras hombre y eras joven y no traías sombrero, a inicios del siglo pasado, pues también estabas mal. Cuando yo era niño, ¿sí? Que los niños estuvieran en la fila de la tortillería era lo más normal. Pero en la época de mi papá, no. Ahí exclusivo las mujeres. No podías ver un hombre en la fila de las tortillas. Y así, ¿no? Entonces, esta cuestión de la conciencia se forma también de nuestro entorno social y de muchos componentes que no me voy a profundizar, pero definitivamente siempre va a haber conciencias muy tranquilas en un área y otras no. Eso siempre va a haber y de la que tú tengas, la Biblia da cuenta, dice la Biblia que hay débiles en la conciencia, ¿sí? Dice Pablo que los que están fuertes que soporten a los débiles, ¿sí? Y dice Pablo, soportaos los unos a los otros. Bueno, entonces los fuertes deberían de tomar estas palabras y decir, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano, ¿sí? Bueno, este es el primer elemento que te quería explicar, ¿sí? Las conciencias y hacer o no hacer cosas que pudieran tropezarle a tu hermano. Y no solo a tu hermano, mira, si tú estás buscando a Dios o aún ya eres un hijo de Dios, un cristiano,
Pues hay cosas que si te ven hacer las demás personas, pues van a decir, wow, y a mí me está hablando de Dios, ¿sí? Entonces tú, por amor a ellos, te tendrías que abstener a. Te pongo un ejemplo. Hace poco me vi en la necesidad digo la necesidad porque hacía sol, yo tenía sed, de comprarme un refresco en la tienda. Pero entonces voy caminando y la tienda más cercana era una tienda de vinos y licores. Dije, wow, yo no me quería meter ahí. ¿Por qué no me quería meter ahí? Porque andaba en un lugar donde yo sé que hay personas que me conocen, ¿sí? Por eso no me quería meter ahí. Bueno, así como eso, ¿verdad? Pues digo, se presentan situaciones cotidianamente para todos nosotros. Bueno, hasta aquí con esto de las conciencias. Espero que te haya quedado claro el concepto de la conciencia de unos, de la conciencia de otros, de la conciencia fuerte en unos y en otras débil, y cómo es que debemos de cuidar las conciencias ajenas, ¿sí? Fíjate que Pablo dijo, si a mi hermano le es ocasión de tropiezo, no como carne jamás. Pablo no dijo, a ver, voy a tomar a ese hermano y le voy a explicar que no es problema, que esto, que el otro. O sea, Pablo no hizo eso, ¿sí? Definitivamente las conciencias es algo que tenemos que cuidar mucho, mucho, mucho. La tengas como la tengas, la tienes que cuidar mucho. Ahora, si tu conciencia es demasiado débil, no te preocupes. Conforme vayas creciendo, conforme se salve tu alma, conforme realmente seas un hijo de Dios, Dios te va a pulir eso, ¿sí? Cualquier hermano que se jacte de serlo ya por años te puede decir que Dios te pule, que Dios te arregla esos defectos. Por ejemplo, uno mío, yo he de reconocer que pues yo era muy sentimental, ¿sí? Y ahí en ese sentimentalismo, pues mi conciencia estaba impregnada de muchas cosas. Ay, perdón. Dios en el pasado me permitió servirle en un servicio en especial en donde yo aprendí mucho y de ese sentimentalismo hoy queda muy poquito. ¿Por qué? Porque Dios se tomó la molestia de limpiarme y lo va a hacer contigo. No te preocupes, pero es Dios. Aquí en este caso Pablo no se tomó esa molestia porque no le corresponde a él, no me corresponde a mí. Dios mismo, si tu conciencia no es muy fuerte, Dios mismo va a poner en su lugar, con un poco de tiempo, dale tiempo a Dios, va a poner en su lugar tus sentimientos, tus emociones y la obediencia a la palabra de Dios, ¿sí? Y tú vas a crecer. Tú ya no vas a ser un niño espiritual, vas a crecer. Bueno, muy bien. Seguimos adelante y vamos a recordar cómo es que Dios trata con el pecado, ¿sí? Independientemente de tu conciencia, Dios tiene un trato especial con el pecado. Y aquí quiero usar esta parte de Proverbios para contrastar entre la libertad y el libertinaje, ¿sí? Para afirmarte lo que dijo Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, ¿sí? Porque la Biblia, por donde la abras, trata igual al pecado, siempre. Fíjate, Proverbios 5, eh, del versículo 1 en adelante, dice, Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Y aquí nos da el ejemplo. Dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. La semana pasada tocamos también de Proverbios, unos pasajes paralelos, ¿sí? De una mujer que ablanda sus palabras. Sí, esto de las personas seductoras, chicas, sobre todo chicas, pongan atención, quienes te quieran seducir, ablandan sus palabras, ¿sí?
Son gente seductora, gente que no viene con buenas intenciones, que son muy egoístas, que solamente están pensando en sí mismos, en sí mismas, para sacar su propio provecho, ¿sí? Ablandan su lengua. Ay, es que tú eres muy especial. Es que nunca me había encontrado alguien como tú. Es que tú sí me entiendes. O al revés, no, yo sí te entiendo. No, tú tienes toda la razón. Y te dan por tu lado, o como decimos aquí en México, te dan tu avionazo para que tú caigas redondita, redondito, ¿sí? Esa es, digamos, la principal artimaña del seductor o de la seductora, que te quieren sacar algún provecho de su propia, digamos, para, para estar contentos ellos mismos. Y tú vas a ser un medio nada más. Dice, versículo 3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Aceite, ay, perdón, me siento un poco mal de la garganta. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Entonces, si llega un seductor o seductora y tú le haces caso, muerte segura, ¿sí? Porque yo he visto, mira, así con estos ojos, muchos que se han apartado en pos de una novia, de un novio, así, y dejan a Dios, o en pos de una fornicación y dejan a Dios, ¿sí? Entonces, el diablo te ofrece eso, tú tienes que tomar la decisión, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres? En el caso de algunos chicos, más mujeres que hombres, cuando llega algún seductor o seductora así, eh, con la oferta de noviazgo o matrimonio, se aparta. Yo no digo que no te cases, yo no digo que tú tomes o no tomes una decisión de un noviazgo o no, eso es una decisión tuya, ¿sí? Eso es una decisión tuya. Si tú has visto noviazgos en la Biblia, yo no he visto ninguno, ¿sí? En la Biblia no hay esa figura, en la Biblia hay compromisos y bodas. Eso es lo que hay. Y si tú quieres agradar a Dios, yo pienso que tú deberías hacerle así, ¿sí? Qué bueno fuera, como aconseja la Biblia, que fuera con alguien que quiere buscar a Dios. Pero hasta eso me he encontrado, fíjate. Una chica, me acuerdo perfectamente, allá cuando yo iba empezando, su pretendiente le dijo que él también quería buscar a Dios. Y no es cierto. La chica se apartó, regresó como 3 veces años después. Ahí estaba el chavo que le dijo que quería buscar a Dios. Mira, con una carota así. No es cierto que quería buscar a Dios. La quería conquistar y lo hizo. Lo logró. Y la chava se apartó de Dios. Esta muchacha jamás volvió a buscar a Dios. ¿Sí? Bueno, entonces, de esta mujer seductora, la Biblia nos da este consejo. Fíjate, siguiente ilustración. Versículo 7 en adelante. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. ¿Quién está hablando? Dios. Fíjate, versículo 8. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Versículo 8 es definitivo. Aleja de ella tu camino y ni te acerques a su casa. ¿Te acuerdas la vez pasada que tocamos el tema? Es lo mismo, es lo mismo. O sea, ¿cómo trata Dios al pecado? Ni te acerques, ni lo quieras probar, no quieras conocer lo prohibido, no quieras conocer lo que parece divertido, lo que tus hermanos y amigos que te rodean o que son mayores que tú te dicen que está muy padre y no sé qué, porque nada más deja pasar tantito tiempo y vas a ver las consecuencias en sus vidas, ¿sí? Te habrás oído en la secundaria, en la prepa, que tener relaciones es muy no sé qué,
muy padre, muy esto, muy el otro. ¿Y cuántas son mamás solteras? ¿Y cuántos de tus amigos son padres irresponsables que dejaron por ahí una mamá soltera? Sí, entonces, mira, eh, Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y la Biblia aquí lo repite, aléjate, aléjate y ni te acerques. ¿Sí? Entonces, así trata la Biblia al pecado, porque te repito, todos los pecados empiezan con algo muy pequeño. Tú échale un ojito a la pornografía y al rato no la vas a poder soltar. Tú date un trago de vino y quién sabe si después te tomas una, y luego dos y tres y después la botella y después ya no quieres nada con Dios. Te repito, tú tomas tus decisiones, yo te acompaño leyendo la Biblia y diciéndote lo que quieren decir los versículos que estamos leyendo. Siguiente ilustración. Fíjate que hablando de la libertad, del libertinaje, de las conciencias, todo eso, pues se va uno encontrando con personas que quieren defender su pecado y me han hecho preguntas como esta. ¿Dónde dice la Biblia que fumar es pecado? ¿Sí? Dice un proverbio que la reconvención es molesta, ¿verdad? Para el que abraza un pecado. Entonces tú reconvienes a alguien que tiene muy abrazado un pecado y se molesta y te hacen preguntas así para defender su pecado. ¿Y dónde dice? La vez pasada tocamos Gálatas 19, donde dice, y cosas semejantes a estas. Ahí dice que fumar es pecado. Pero bueno, si no te quedó claro, aquí hay otro versículo. Primera de Corintios 3, 16 en adelante. Dice, una persona, bueno, antes de leerlo te explico, una persona que ya Dios la perdonó, tiene el Espíritu de Dios y ha venido a ser el templo de Dios. Este cuerpo ha venido a ser el templo de Dios. ¿Sí? Entonces, si aquí habita Dios, si tú ya eres cristiano o aspiras a hacerlo, tu cuerpo es o va a ser el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Acuérdate que Jesús le dijo a los fariseos, derribar este templo y lo edificaré en 3 días. Y los fariseos, ay, pues si el templo que construyeron aquí se tardaron 46 años en hacerlo y tú lo vas a reconstruir en 3 días, no, por favor. Pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo y lo cumplió, resucitó al tercer día. Sí, bueno. Entonces, este cuerpo es el templo de Dios. Bueno, Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hasta aquí. Fíjate que si tú fumas, estás destruyendo el templo de Dios. Aquí la Biblia es categórica y dice que si tú destruyes el templo de Dios, Dios te va a destruir a ti. La Biblia marca también mucho otro pecado que destruye el cuerpo y es la fornicación, ¿sí? Entonces, ya vimos, hemos hablado antes de las enfermedades venéreas y todo eso. Bueno, entonces tu cuerpo, si tú atentas contra tu cuerpo haciéndole daño, por ejemplo, fumando, drogándote, emborrachándote, fornicando, cosas así. Entonces, ese templo en el que Dios habita, Dios lo va a destruir, te va a destruir a ti y si tú no eres todavía cristiano y aspiras a hacerlo o tienes en el corazón serlo, pero sigues destruyendo tu cuerpo, como por ejemplo con un cigarrillo o con varios cigarrillos, pues nunca lo vas a llegar a hacer. Nunca lo vas a llegar a hacer, ¿sí? Y esto es claro. Mira, que quede esto muy claro. Te pongo un ejemplo. Fíjate que tuve una compañera en un empleo
donde parte de la etiqueta telefónica era decir, la tiene el licenciado fulano. Pero ella no tenía ninguna licenciatura, tenía el bachillerato. Si no eres de México, pues para que me entiendas, tenía la escuela primaria. ¿Sí? En algunos países se llama primaria al nivel bachillerato antes de la licenciatura. Bueno, esta muchacha no era licenciada, pero se decía cristiana. Y un día empezaba yo a reconvenirla porque ni siquiera me dejó de terminar de hablar, ¿verdad? Y yo le decía, pero si no es licenciada, pues ¿cómo es eso de tu cristianismo? No, no, yo soy una hija de Dios y tú no eres nadie para decirme que no lo soy ni para juzgarme porque yo sí lo soy. Y yo me quedé así, pero es que yo no lo estoy diciendo, o sea, la Biblia dice por todas partes que el que miente Dios lo va a destruir, que el que miente no va a prosperar, que el que miente es un hijo del diablo, que el que... Y ella mentía todo el tiempo, todos los días, en todo el trabajo, a todas horas, con eso de que era licenciada y otras mentiras más que ella decía. Pero se paró y dijo, no, 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 tú no eres nadie para decirme quién sabe qué, quién sabe qué. Y no me dejó terminar de hablar. Y como que yo ya no le caía bien al siguiente día. Después me cambiaron de lugar y ya no estuve cerca de ella, pero déjame decirte que quede claro que lo que dice Dios en la Escritura está sobre cualquier opinión de cualquier persona. La máxima autoridad es Dios, la máxima autoridad es su palabra. Como dice el Salmo, elevaste tu palabra al nivel de tu nombre. Sí, no me acuerdo qué salmo es, pero hay un salmo que dice así, que elevó Dios su palabra al nivel de su nombre. Sí, entonces, si alguien torce la escritura, como esta chica que te acabo de platicar, ¿sí? Y no está de acuerdo con que fumar, por ejemplo, con esto que te traje de ejemplo, es destruir el cuerpo de Dios. Fíjate lo que dice abajo, aquí mismo la Biblia, dice, versículo 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Si tú tienes la forma según tu conciencia, estar tranquilo porque hagas cosas como esta de fumar y quieres ser cristiano o aún decirte ser cristiano, pues déjame decirte que no, ¿sí? Si tú tienes, según tú, la libertad de fumar delante de los demás y les has hablado de Dios, tú no eres como Pablo, que dijo, no, si a mi hermano le es ocasión de caer, pues yo no comeré carne jamás. Y digo, comer, pues es algo muy lícito, ¿no? Muy necesario. Pero si tú, pero si tú haces cosas que tropiezan a los demás, porque según tú tienes la libertad de hacerlo, pues déjame decirte que, hablando de conciencias otra vez, tu conciencia, tu conciencia, la tuya, se la estás imponiendo a los demás. Pablo no hizo eso. Si la carne le es ocasión de caer a mi hermano, no comeré carne jamás. Pero tú no eres alguien que tome en cuenta a los demás si tú haces eso. Es más, tú nada más estás pensando en ti mismo, en ti misma. ¿Sí? ¿En qué puede ser esto? Pues cualquier otra cosa. No sé, a lo mejor te dices cristiano y haces cosas como estas, o te dices cristiana y te pones las faldas muy cortas y cosas así. Entonces, ¿dónde está el aprecio a los demás? ¿Dónde está ese corazón que el apóstol Pablo sí tenía para cuidar las conciencias de los demás?
¿sí? Si tú te tomas libertades que no vienen en la escritura conforme a lo que te estoy explicando, entonces eso ya se volvió un libertinaje. Bien, siguiente ilustración. La Biblia es clara cuando da libertades. De hecho, si la leemos y la estudiamos, podemos entender las libertades que nos da la Biblia. Yo te traje una de ejemplo que es las palabras de Dios hecho carne de Jesucristo con respecto al día de reposo, para que veas las libertades que el mismo Dios nos pone, ¿sí? Hasta la época de Jesús, los religiosos guardaban estrictamente el día de reposo hasta el punto mismo de la exageración. ¿Por qué? Porque les pesaban las palabras de Moisés. ¿Qué dijo Moisés con respecto a la ley? El hombre que guardare estas palabras vivirá. Eso dijo Moisés, que si cualquiera guardare toda la ley, viviría. Y entonces ahí tienes a los religiosos de la época de Jesús que hacían eso, guardaban todo, pero a rajatabla, eh, así punto y coma, y no se podían a pensar, no meditaban, no reflexionaban puntos de la escritura, como aquel escriba que habló con Jesús. Este escriba que habló con Jesús, ajá, tú lo puedes leer en el Nuevo Testamento, le preguntó a Jesús, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? No, pues amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, todas tus mentes, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el escriba le contestó, ah, sí, maestro, tienes toda la razón, la verdad es que amar a Dios con todas las fuerzas, la mente y el corazón, y a mi prójimo como a mí mismo, es más que todos los sacrificios y holocaustos, le dijo el escriba a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús al escriba? No estás lejos del reino de Dios. Este escriba sí meditó, sí reflexionó la luz que había en ese momento, que era el Antiguo Testamento. Él sí tenía el sentido de meditar, de analizar lo que leía. Y entonces Jesús aquí les da a los religiosos que estaban con él en este momento, les da una lección, ¿sí? El fin, el principio y el intermedio de la ley siempre es el amor. Bueno, Mateo 12, versículo 9 en adelante. Pasando de allí, o sea, Jesús vino a la sinagoga de ellos y he aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, y lo puse en amarillo, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Ahí está la libertad. Entonces, dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Después de esto, pues ya lo querían matar. Porque ellos decían que, no, pues ¿cómo le voy a hacer bien a alguien? Si es día de reposo, el día de reposo hay que estar en la sinagoga y irse a descansar y ya. Y Jesús, y Jesús, el Dios de amor, dice, pues no, es que es bueno y está bien hacer el bien el día de reposo. Y fíjate, hizo un milagro en los ojos de ellos y ni así se doblaron, ¿sí? Eh, esta libertad de hacer bien el día de reposo, te pongo un ejemplo, ¿sí? Un domingo veo en la congre a un hermano que llega ahí con su tamal y su torta de Pascuas y su atolito, su vaso de atole, así. Y ya, después pasó un poco de tiempo y le pregunté, le digo, oye, brother, pues hoy es día de reposo. El hermano, el hermano es diabético, es hipertenso y sí o sí tiene que comer para que sí o sí se tome sus medicamentos.
Cuando me dijo su condición, ya no dije nada, es lícito, está bien, ¿sí? Conozco otro hermano que tiene a sus papás ya muy grandes, sus papás no son cristianos, nunca le han querido hacer caso de la palabra de Dios ni nada. Ajá, y entonces, pues le toca cuidarlo los fines de semana y el hermano, pues, se ve la necesidad de hacer alguna compra que lo mandan sus papás o que la misma, digamos, dinámica de cuidar a sus padres ya viejos, pues él se ve en necesidad de hacer eso. Yo estoy seguro que ese hermano, ¿verdad? Si sus papás no estuvieran en esa condición, no lo haría. No lo haría, pero por cuanto les está haciendo bien, ¿verdad? Lo hace. Esta libertad, chicos, es un ejemplo de lo que la Biblia sí permite, pero porque lo estamos leyendo, ¿sí? ¿Dónde podía la chica que yo te platiqué, que fue mi compañera de trabajo, afirmarme con la Biblia que decir mentiras está bien y que ella es una hija de Dios? ¿Dónde? Eso no existe. Muchos proverbios dicen que el que dice mentiras Dios lo va a destruir, que no va a prosperar, que... Y nada más te estoy hablando de un libro de la Biblia. El Evangelio de Juan, Jesús le dijo a los judíos hijos del diablo por mentirosos. Entonces, en el caso de la mentira, pues no solamente Dios la descalifica, la condena, ¿sí? Y ahí no hay ninguna libertad, ¿sí? En este caso, esta libertad que te estoy hablando con ejemplos está perfectamente ilustrada en la Biblia, ¿sí? Está perfectamente ilustrada. Es decir, que si tú te tomas atributos o alguien más te dice, como a mi compañera de trabajo, no, es que tú eres cristiano aunque estés así, porque quién sabe qué, y te torcen la Biblia y te empiezan a decir cosas que no están en la Biblia porque hay una herejía ahí que dice que Dios ve a Cristo en ti y no te ve más a ti. Pues qué raro, ¿no? Porque si el que peca eres tú, ¿cómo va a ver a Cristo en ti? ¿No? Bueno, entonces, aquí, si tú torces la Biblia, ya estás cometiendo otro pecado que se llama herejía, y el pecado consiste en torcer la Biblia para tu beneficio o por ignorancia, pero si la tuerces por ignorancia o a propósito es herejía. Sí, bueno, entonces, eh, los límites de la libertad están perfectamente establecidos en la Biblia, ¿sí? Y asimismo, cuando tú sobrepases esa libertad, pues ya es un libertinaje. Si tú atropellas las conciencias de los demás, pues qué mal, porque los estás tropezando. Y hay de aquel, dice Jesús, que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Mejor le fuera que le atasen así una piedra de molino en el cuello y lo hundiesen en el mar. Qué difícil para las personas que se la pasan tropezando personas, porque según ellos tienen alguna libertad o porque su conciencia les da la libertad de aplicarle su conciencia a los demás, no respetando las conciencias ajenas. Bien, Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los autores del libertinaje? Pues personas que conocen de la Biblia, ¿sí? Y convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué es la gracia? Mira, ya habíamos hablado de este tema antes y te lo resumo así muy breve. Digo, no quiero ser simplista porque la plática de hoy no es para hablar de la gracia, pero vamos a resumirlo muy breve. La gracia de Dios es la ayuda, la asistencia que Dios te da gratis cuando lo quieres obedecer.
Si tú estás intentando ser cristiano, Dios te da de su gracia. Si tú ya lo eres, Dios te da de su gracia. ¿Sí? Ahora, la gracia es la ayuda, la asistencia de Dios, así en pocas palabras. ¿Sí? Bien. Dice que estos hombres impíos o pecadores, o sea, impío es pecador en la Biblia, convierten en libertinaje la gracia. ¿Qué cosa? O sea, y no solo eso, dice que niegan a Dios. Pues sí, al estar pecando, están negando al Dios Santo, ¿sí? Y seguramente al negarlo, pues ni siquiera hablaban de Dios nunca en sus vidas, ni nunca jamás le predicaron a nadie. Entonces, su vida, al tener libertinaje, ya era como la vida de muchas personas que no conocen a Dios. No había diferencia entre ellos y los que ni siquiera buscan a Dios. Sí vamos entendiendo, vamos a profundizar un poquito con esto de la gracia para que veas más. Romanos 6:6. ¿Qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, si tú no quieres convertir la gracia de Dios en libertinaje, no puedes perseverar en el pecado de ninguna manera, porque se supone que quieres morir al pecado o que aún si eres ya cristiano, ya moriste al pecado. ¿Qué es eso de morir al pecado? Que no lo vas a practicar, ¿sí? La perfección de no pecar nunca jamás solo le corresponde a Cristo en la historia. Todos los demás seres humanos, yo te invito a que leas y analices la primera carta de Juan. Ahí se explica muy bien y muy sencillo cómo es la vivencia de un cristiano. ¿Sí? En la primera carta de Juan, el apóstol Juan nos explica que si alguno llegare a pecar, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero fíjate qué palabras usa Juan. Si alguno hubiere. Entonces, que un cristiano que realmente lo sea llegue a pecar es si alguno hubiere. Es muy poco común porque ha sido libre del pecado. Ya hemos explicado qué cosa es la salvación. Es la libertad del pecado porque el Cordero de Dios quita el poder del pecado del mundo. ¿Sí? Bueno, ya hablamos de eso. Si nos estás viendo por primera vez, hay un video aquí reciente que se llama ¿Qué es la salvación? Te invito a que lo veas. Muy bien. Entonces, si quieres la gracia, no debes de perseverar en el pecado. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Hay una herejía que circula por ahí en el mundo religioso que dice que la gracia es para todo, que todo es por gracia y que la gracia es para todo y que todo es por gracia. Pero si tú perseveras en el pecado, ¿cuál gracia? Pero si tú pecas todos los días, ¿cuál gracia? El texto es claro y no tiene ninguna interpretación. Lo puedes leer tal cual, textual, literalmente. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que nos hemos arrepentido, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo lo vamos a practicar más? ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Para quién es la gracia? Versículo Efesios 6:24. ¿Para quién es la gracia? La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Si tú lees la primera carta de Juan, y te invito a que lo hagas, ahí dice que es amar al Señor Jesucristo. Dice Juan que el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos, pero no que los guardes en un cajón de tu mueble preferido,
sino que guardar significa obedecerlos, ¿sí? Entonces dice el apóstol Juan que amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Efesios 6:24, la gracia de Dios sea con todos los que obedecen los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo con obediencia inalterable. Amén. ¿Para quién es la gracia? Para quien se expone a tomarse libertades que no vienen en la Biblia o que su pastor le dijo que tenía sin que estén sustentadas o que en su propia opinión se las toma. ¿Será para esa persona? No, definitivamente no, no, no y no. Entonces, no convirtamos la libertad que nos dio Dios en libertinaje. Vamos resumiendo, ¿qué te puede convertir la auténtica libertad de Dios en libertinaje? Uno, las doctrinas permisivas. ¿Sí? Por ejemplo, la doctrina permisiva de los católicos, adoptada por los testigos de Jehová, que uno de sus teólogos de los católicos en la Edad Media se imaginó que el pecado de Adán y Eva nos ha alcanzado a nosotros, en el sentido de que todos lo tenemos toda la vida y pues no lo tenemos que soportar porque pues con eso nos vamos a morir. Entonces, el pecado original está en uno y por eso pues tenemos que seguir pecando porque pues es el pecado original, ¿no? San Agustín de Hipona lo dijo, ¿sí? Monje católico, doctrina abrazada y justificada por los testigos de Jehová también. Pero, pero entonces, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a ellos no les quita el pecado, porque esa doctrina les permite, les autoriza y les da licencia de seguir pecando y ofendiendo a Dios, al Dios que predican, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no los ha hecho libres del pecado. El Cordero de Dios que anuncian ellos no quita el pecado del mundo. Porque, por ejemplo, los testigos dicen, sin justificarlo en la Biblia, que ya cuando venga el nuevo mundo, pues bueno, ahí ya vamos a ser libres de los pecados. ¿Qué cosa? ¿No? Yo no veo en la Biblia nada, nada, nada que justifique eso. Bueno, entonces, doctrinas permisivas donde te permita tu pastor y no la Biblia hacer tal o cual pecado, o la conciencia del pastor te diga que eso está bien sin que lo justifique la Biblia, esa es una doctrina permisiva. ¿Sí? ¿Qué otra cosa hay con esto de la libertad y el libertinaje? Que tú en tu libertad le quieras imponer tu conciencia o tus opiniones de tal o cual asunto a otras personas. ¿Sí? Si tú tienes libertad para tal cosa y si hay alguien que se tropieza con otro, con estas cosas que tú haces, pues entonces ya estarías imponiendo tu conciencia. O también dejar que otros impongan su conciencia a la tuya. Mira, te expliqué que la Biblia nos dice que nos soportemos, que la Biblia nos dice que no nos reprobemos los unos a los otros, pero definitivamente la Biblia no negocia nada con respecto a que si la cosa es con un carácter pecaminoso, la Biblia lo reprueba inmediatamente. Entonces, entre la conciencia de la tuya y la de otros, o la de otros y la tuya, pues mira, si tú identificas con la Biblia que es pecado, ya, o sea, no tienes más nada que imaginarte.
todo está claro, ¿sí? Ahora, si para ti es pecado algo, pero no lo justificas con la Biblia, entonces es tu conciencia, ¿sí? Y hay cuestiones de conciencia que no son tan delicadas. Te repito, si, si la acción, si una decisión tiene un carácter pecaminoso, ahí sí no hay vuelta de hoja. Sí, si estás como el ejemplo como el que te puse de que aquel hermano decía que jugar con armas de fuego pues no era bueno, pues la Biblia no habla de eso. Yo me pongo a imaginar a qué jugarían los niños en la época de Jesús, a qué jugarían, digamos, los preadolescentes. Y yo digo que de vez en cuando jugaban a las espadas, ¿no? No había pistolas. Bueno, es como jugar con juguetes de guerra, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso, porque los niños de todas las épocas pues se la pasan jugando. Eso es lo que yo pienso. Ahora, yo tampoco quiero imponer mi idea. El hermano que te acabo de comentar de que pensaba así de las armas, alguien con mucho cariño, con mucha paciencia, le dijo, oye, hermano, y pues, ¿a qué crees que jugarían los niños en la antigüedad? Y ya el hermano parece que le sirvió ese comentario y ya dejó de opinar que los juguetes eran malo para los niños, los juguetes de armas de guerra. Muy bien, bueno, hasta aquí con este ejemplo. Y el último punto, para no estar tomando las libertades y convertirlas en libertinajes, es este, que tú en tu cabeza te imaginas que tienes libertades sin un sustento bíblico, ¿sí? De esto he visto muchos casos de personas que se toman libertades sin sustento bíblico. He visto que hay personas que no son capaces de dejar la televisión, a pesar de que los programas tienen muchas cosas inmorales, los anuncios también, y, y pues nunca pueden ser cristianos, ¿sí? Tú los ves muy sinceros y pareciera que sí, pero se han tomado la libertad de ver la televisión. Muy en especial, algunas personas ya de edad avanzada, que como que el refugio es la televisión para pasar el tiempo de las horas, de los días, ¿sí? Bueno, pues yo solo te puedo decir, cuídate mucho, tú toma tus decisiones. Predicar en internet tiene varias limitaciones, como no me puedes hacer preguntas, como no muchos me llegan a escribir a los teléfonos que les hemos puesto, ¿verdad? Pues mucha gente no resuelve sus dudas, pero si tú tienes alguna, por favor, escríbenos y con mucho gusto platicamos con la Biblia en la mano para resolver las dudas de las preguntas que tú tengas. Bien, pues bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para que, pues bueno, mi, mi, mi libertad nunca se convierta en un libertinaje delante de los ojos de Dios? Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y, ¿y qué? Apártate del pecado, apártate del mal. Ahí se acaba todo. Ten temor de Dios y huye de las pasiones juveniles. No te acerques a la casa de ella. O el texto que vimos la semana pasada, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Huye, no te quedes a ver, no quieras ver qué se siente, no quieras ver, no quieras creerte que tienes una conciencia, que tienes una libertad, que no le creas a tu pastor si te dio libertades para pecar, que no están en la Biblia, como a mi compañera de trabajo que su pastor le dijo que a pesar de ser bien mentirosa, pues bueno, era una hija de Dios. Sí, tampoco tuerzas tú la Biblia.
ni, ni tampoco te atrevas a querer tener una supuesta madurez cuando ni la lees. No sea que, que te hayas hecho un, un espectador de estos mensajes, una espectadora de estos mensajes y nunca lees la Biblia. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque yo ya tengo más de 20 años de leerla y te puedo marear, pero tú debes de reflexionar, tú debes de pensar muy bien, tú debes de analizar y aún comprobar las palabras de las que te estoy hablando hoy. Si te invité a leer Primera de Juan, por favor léelo. Tienes que ser participativo, participativa. En la reflexión, en el estar contrastando lo que dice el sentido común, la razón que nos dio Dios, ahí puedes ubicar perfectamente la libertad que tienes en Cristo y cuando ya es un libertinaje, ¿sí? Ya nada más usando el puro sentido común. ¿Cuánto más si leyeras la Biblia, si la estudiases? Yo te invito a que lo hagas. Eh, Esto de pedirte que leas textos que no traigo en la presentación es algo que he hecho ya en otras ocasiones y te voy a invitar a que tú lo hagas. Es tu responsabilidad, es por tu bien, ¿sí? Que seas analítico, participativo y aún cuestiones. Y puedes decir, a ver, esto no lo entendí, esto no está claro, aquí parece que Antonio se contradice. Eso lo tienes que hacer tú. Eso te toca a ti y yo te invito a que lo hagas y que aún ores a Dios y le preguntes de estas cosas que te acabo de hablar. ¿Por qué? Porque finalmente es a Él a quien le vamos a dar cuentas. Bien, jóvenes, pues esto sería todo. Yo les agradezco mucho que hayan prestado atención a esta enseñanza y bueno, si Dios nos lo permite, entonces nos vamos a estar viendo aquí otra vez la semana que entra. Muchas gracias a todos, les mando un saludo, cuídense mucho y pues bueno, les mando un abrazo. Realmente espero que este año les pinte muy bien. Espero que estén muy bien en compañía de toda su familia. Realmente espero que Dios los bendiga. Que Dios te bendiga si tú quieres ser cristiano y aún no lo eres. Que Dios te bendiga si tú lo fuiste y quieres volver a serlo. Que Dios te bendiga si tú lo eres para que conserves tu camino. Que Dios los bendiga a todos. Y pues bueno, muchas gracias por asistir. Que tengan buena tarde. Hasta luego.